¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas veces, sin darnos cuenta, hemos alimentado cosas que nos alejan de Dios? ¿Cuántas veces has permitido que pensamientos oscuros y negativos invadan tu mente y corazón, sabiendo que todo lo que alimentamos en nuestro interior puede tener un gran impacto en nuestra vida? Es fundamental reflexionar sobre lo que estamos permitiendo crecer dentro de nosotros, ya que no solo determina nuestra relación con Dios, sino también nuestro destino espiritual. Hoy quiero invitarte a una reflexión profunda sobre el poder que tienen las decisiones que tomamos cada día, especialmente cuando se trata de lo que permitimos que entre en nuestro corazón. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada emoción que alimentamos puede llevarnos más cerca de Dios o alejarnos de Él. Es vital entender que nuestra alma es un templo de Dios, no un lugar donde se alimenten las influencias del mal. Este es el momento adecuado para detenernos y pensar: ¿estamos alimentando lo que nos acerca a Dios o lo que nos aleja de Él? ¿Estamos luchando contra las tentaciones o estamos cediendo a ellas? Hoy, quiero que reflexionemos juntos sobre el poder de lo que alimentamos dentro de nosotros. El pecado comienza como una semilla, pequeña e insignificante, pero si la alimentamos, crece y toma control. Es tan fácil caer en la trampa de pensar que nuestras decisiones diarias no tienen gran impacto, pero la verdad es que lo que elegimos alimentar, incluso lo más pequeño, tiene el poder de destruir lo que más valoramos: nuestra relación con Dios, nuestra paz interior, nuestra alma. Imagina por un momento que tu alma es como un jardín. Si siembras malas hierbas, si alimentas pensamientos de enojo, odio, desesperación o miedo, esas malas hierbas crecerán y ahogarán las plantas de la fe, el amor y la paz que Dios quiere que florezcan en tu vida. Por el contrario, si siembras pensamientos de bondad, gratitud, obediencia y fe, estos pensamientos serán como semillas que producirán frutos buenos en tu vida, guiados por el Espíritu Santo. En la Escritura, Santiago 1, 14-15 nos recuerda: cada uno es tentado por su propia codicia, que lo atrae y lo seduce. Luego, la codicia, cuando concibe, da a luz el pecado, y el pecado, cuando se consume, produce la muerte. Este versículo nos muestra cómo un pensamiento no controlado puede desencadenar una cadena de eventos destructivos. Por lo tanto, debemos ser vigilantes y cuidar lo que alimentamos en nuestros corazones y mentes. La historia de Ana y los hijos de Eli. Quiero que pensemos en la historia de Ana, una mujer que anhelaba profundamente ser madre. Su vida estaba llena de sufrimiento debido a su infertilidad, pero nunca perdió la fe. Ana decidió alimentar su fe en lugar de alimentar la desesperación. Ella oró fervientemente a Dios, y su fe fue recompensada cuando dio a luz a Samuel, quien sería un gran líder en Israel. Por otro lado, tenemos a los hijos de Elí, quienes fueron llamados a ser sacerdotes de Dios, pero cayeron en el pecado, dejando que su codicia y deseos corruptos gobernaran sus corazones. La diferencia entre Ana y los hijos de Elí es crucial. Ana alimentó su fe, mientras que los hijos de Elí alimentaron su pecado. Esto muestra claramente cómo nuestras decisiones diarias, aunque pequeñas, pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas espirituales. ¿Cómo podemos liberarnos de lo que nos destruye? La pregunta clave es: ¿cómo podemos liberarnos de las influencias demoníacas que nos destruyen? La respuesta está en alimentar lo que nos acerca a Dios. Debemos ser intencionales al elegir lo que permitimos entrar en nuestro corazón y mente. Si alimentamos la fe, el amor y la obediencia a Dios, veremos que esos pensamientos y actitudes crecerán dentro de nosotros, guiándonos a vivir conforme a su voluntad. Es importante que comprendamos que el pecado no comienza con la acción, sino con el pensamiento. Cada pensamiento que alimentamos puede convertirse en una acción. Es como una semilla que, si no la arrancamos a tiempo, crecerá y tomará control. Este es el poder de lo que decidimos alimentar en nuestras vidas. La lucha espiritual que enfrentamos. En Efesios 6 y 12, la Escritura nos dice claramente que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, príncipes de las tinieblas de este mundo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla espiritual es real, pero no debemos temer, porque con Dios de nuestro lado, somos más que vencedores. La tentación está a nuestro alrededor, pero debemos ser conscientes de que no podemos enfrentarlas con nuestras propias fuerzas. Saúl, el primer rey de Israel, intentó manejar sus luchas espirituales solo, y resultó ser un desastre.
En 1 Samuel 16, leemos cómo Saúl fue atormentado por un espíritu maligno cuando el Espíritu de Dios lo abandonó. Saúl, en su desesperación, trató de manejar la situación por sí mismo, pero no pudo. Fue solo cuando David, un hombre conforme al corazón de Dios, tocó el arpa para calmar el espíritu maligno, que Saúl encontró alivio. Esto muestra que no podemos enfrentar las influencias del mal sin la intervención divina. Nuestro poder es limitado, pero el poder de Dios es infinito. La verdadera victoria no está en nuestras fuerzas, sino en nuestra capacidad de someternos a Dios y permitir que Él tome el control de nuestra vida. La batalla espiritual no se libra con nuestras fuerzas físicas o intelectuales, sino con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos da el poder para resistir y vencer. Dios nunca nos ha dejado solos en esta batalla. Él ha prometido que no nos desamparará. La victoria llega cuando nos rendimos completamente a Él, permitiéndole que luche nuestras batallas. Recordemos lo que dice Santiago 4, 7, *sujétense a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. La verdadera resistencia no proviene de nuestra habilidad para luchar, sino de nuestra disposición para someternos a la voluntad de Dios. Cada día, nos enfrentamos a la encrucijada de decidir si vamos a luchar contra las influencias del mal o vamos a ceder a ellas. Esta es una batalla interna constante. ¿Estamos listos para resistir las tentaciones y enfrentar las luchas que se presentan, o vamos a dejar que ellas gobiernen nuestra vida? No es fácil, pero como David en su enfrentamiento con Goliat, podemos confiar en que la victoria está en las manos de Dios. Así como David venció al gigante Goliat con la confianza de que Dios estaba con él, nosotros también podemos enfrentar nuestros propios gigantes. No importa si esos gigantes son el miedo, el pecado, la ansiedad o las luchas emocionales. Si confiamos en el poder de Dios, seremos más que vencedores. Nosotros no solo somos responsables de nuestras acciones, sino que éstas también afectan profundamente nuestra relación con Dios y nuestra paz interior. Es fundamental entender que lo que hacemos no solo tiene repercusiones en nuestro entorno, sino que moldea nuestro ser interno, nuestra conexión espiritual y nuestro bienestar emocional. En las Escrituras, encontramos ejemplos de cómo las decisiones, incluso las que parecen pequeñas o insignificantes, pueden tener consecuencias devastadoras no solo para nuestra vida física, sino también para nuestra alma. Uno de los ejemplos más claros de esto lo encontramos en la vida de Judas Iscariote. Judas fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús para caminar a su lado, ser testigo de milagros y escuchar sus enseñanzas. Sin embargo, a pesar de estar tan cerca del Salvador, Judas permitió que el pecado se apoderara de su corazón. En lugar de abrazar la humildad, el amor y el servicio que Cristo predicaba, Judas se entregó al deseo de poder y la avaricia. Su historia es un claro recordatorio de cómo, cuando alimentamos el pecado dentro de nosotros, no solo afectan nuestras acciones, sino que alteran quienes somos en lo más profundo de nuestro ser. Judas eligió traicionar a Jesús por 30 piezas de plata, una cantidad que en sí misma no tiene mucho valor comparado con el inmenso amor y sacrificio que Jesús le ofreció. Pero lo que Judas no comprendió en ese momento fue que, al ceder al pecado, su alma estaba siendo corroída. El precio de su traición no fue solo material, sino espiritual. El pecado le separó de la presencia de Dios, de la paz que solo se encuentra en Él, y le llevó a un final trágico, la desesperación y el suicidio. Mateo 26, 14-16. Judas, al permitir que la codicia y el deseo de poder se apoderaran de su corazón, perdió no solo su relación con Jesús, sino también su propia vida. Este ejemplo es un recordatorio de que el pecado no solo afecta lo que hacemos en el exterior, sino que tiene un impacto profundo en nuestro ser interior. La influencia del mal, si no se enfrenta a tiempo, crece y se enraiza en lo más profundo de nuestra alma. Jesús lo enseñó claramente en Mateo 12, 43-45, cuando habla de cómo un espíritu inmundo puede regresar con 7 peores que él si no se le enfrenta correctamente. Esto nos muestra que las influencias demoníacas no solo afectan nuestras acciones, sino que buscan corroer nuestra paz interior, distorsionar nuestros deseos y pensamientos, y alejarnos de la comunión con Dios. El mal no se trata solo de las acciones que realizamos, sino de lo que permitimos crecer dentro de nosotros. Jesús enseña que el pecado comienza en el corazón. En Mateo 3 y 19, Él explica que del corazón salen los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es en nuestro interior donde comienza la batalla espiritual. No podemos simplemente limitar nuestra lucha a controlar nuestras acciones externas, sino que necesitamos permitir que Dios examine nuestro corazón y purifique nuestras motivaciones, pensamientos y deseos. Es solo cuando permitimos que Él transforme nuestro interior que podemos experimentar una verdadera libertad espiritual y una restauración profunda. El pecado, cuando se alimenta, se convierte en una fuerza destructiva que no solo daña nuestras acciones, sino que afecta nuestra relación con Dios y nos aleja de su paz. La verdadera batalla espiritual no solo se libra en el mundo exterior, sino en lo más profundo de nuestro ser. Cada pensamiento y deseo que no sea alineado con la voluntad de Dios tiene el potencial de crear una grieta en nuestra comunión con Él. Al permitir que Dios purifique nuestra mente y corazón, nos alineamos con su propósito y podemos resistir las tentaciones que buscan desviarnos de su camino. La lucha contra el mal y la tentación no es una batalla que podamos librar por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para mantener nuestra alma pura y alineada con Dios. Solo con su ayuda podemos resistir el pecado y evitar que el mal se infiltre en nuestra vida. Es importante comprender que no estamos solos en esta lucha. Jesús nos ha dado la autoridad para resistir al mal y vivir en la libertad que Él nos ofrece. Un ejemplo claro de esta autoridad espiritual la vemos en el relato del endemoniado gadareno en Marcos 5, 1-20. Este hombre estaba completamente consumido por la influencia demoníaca, pero cuando Jesús llegó, con solo su palabra, liberó al hombre de la opresión demoníaca. Este poder no fue solo para ese momento, sino que la misma autoridad que Cristo ejerció sobre los demonios está disponible para nosotros hoy. En Cristo, tenemos la capacidad de resistir las influencias malignas, de expulsar cualquier poder demoníaco que intente invadir nuestra vida. En Lucas 10 y 19, Jesús nos da una promesa poderosa: «He aquí os doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño». Esta es una promesa que debemos tomar en serio, porque nos recuerda que, como hijos de Dios, no estamos desarmados ni indefensos. En Cristo, tenemos todo lo necesario para resistir y vencer al enemigo. Pero para vivir en esta libertad y victoria, necesitamos estar vigilantes y orar constantemente. Jesús mismo nos enseñó esta lección en el jardín de Getsemaní, justo antes de su crucifixión. En ese momento de angustia y prueba, les dijo a sus discípulos: «Vigilen y oren para que no entren en tentación». Mateo 26, 41. La vigilancia espiritual y la oración son esenciales para resistir la tentación y mantener nuestra relación con Dios fuerte. La oración no solo es una respuesta a la tentación, sino una práctica diaria que nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe y a protegernos de las influencias malignas. La tentación nunca es algo que podamos predecir, pero cuando estamos en constante comunión con Dios a través de la oración, podemos ser alertas a las estrategias del enemigo. Jesús nos enseña que la oración no es solo una actividad religiosa, sino una necesidad vital para mantener nuestra paz y nuestra conexión con Él. Es en la oración donde encontramos la fortaleza para resistir el mal y la sabiduría para tomar decisiones sabias. Así, como el hijo pródigo en Lucas 15, 11-32, cuando volvemos al Padre con un corazón arrepentido, encontramos la verdadera libertad. El arrepentimiento no es solo un acto de reconocer nuestros errores, sino una decisión de alejarnos del pecado y regresar a Dios. El Padre siempre está listo para recibirnos con los brazos abiertos y restaurarnos a nuestra posición como sus hijos. La verdadera libertad que Dios nos ofrece no es solo un cambio exterior, sino una transformación interna. Es la libertad de vivir sin las ataduras del pecado, sin el peso de la condena, y con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta libertad es el regalo que Dios nos ofrece a través de Jesús, y solo en Él podemos encontrar la verdadera paz y restauración. La autoridad de Cristo sobre los demonios, la necesidad de estar vigilantes y en oración, y la importancia del arrepentimiento y la restauración nos muestran el camino hacia una vida de victoria espiritual. Solo cuando permitimos que Dios transforme nuestro corazón y nos guíe por su Espíritu Santo, podemos experimentar la verdadera libertad, una libertad que nos aleja del mal y nos acerca más a la paz de Dios. En el camino espiritual, cada decisión que tomamos, por más insignificante que nos parezca,
tiene un impacto profundo en nuestra relación con Dios. Muchas veces, caemos en la trampa de pensar que los pecados pequeños o las transgresiones no tan visibles no afectan nuestra conexión con el Creador, pero la realidad es que el pecado tiene una manera insidiosa de infiltrar nuestras vidas. Aunque al principio pueda parecer que una elección equivocada no tiene mayores consecuencias, con el tiempo, esas pequeñas grietas pueden convertirse en profundas fisuras que quiebran nuestra paz interior y nuestra cercanía con Dios. El pecado, al igual que el agua que lentamente erosiona las rocas, va desgastando nuestra relación con el Señor de manera gradual. No se trata solo de los actos externos, sino de lo que ocurre en lo profundo de nuestro corazón y mente. Jesús lo dejó claro cuando enseñó que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, los robos, las calumnias. Mateo 3 y 18. Esto significa que, en última instancia, no es suficiente con controlar lo que hacemos, debemos transformar nuestro interior. Si permitimos que el pecado se quede en nuestros corazones, entonces nuestras acciones estarán inevitablemente marcadas por él. La lucha espiritual que enfrentamos no es una batalla simple ni pasajera. La batalla más grande es interna, es la lucha diaria en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Quién dominará nuestra vida? ¿Serán los deseos humanos y la carne, o será el Espíritu Santo quien nos guíe en cada paso? Como el apóstol Pablo escribió en Romanos 7, todos tenemos esa lucha interna. Lo bueno que quiero hacer, no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Esta lucha no cesa, y es algo que debemos reconocer y afrontar con valentía. El cristiano que cree que puede descansar de esta lucha está en un grave error. La victoria no se obtiene por el esfuerzo humano, sino por la rendición diaria a Dios, reconociendo que Él es el único que puede transformar nuestro corazón. En este proceso, la oración juega un papel fundamental. No es solo una herramienta de comunicación con Dios, sino un arma espiritual poderosa. Jesús mismo, en los momentos más difíciles de su vida, se retiraba a orar. En el huerto de Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, fue en la oración donde encontró la fuerza para resistir la tentación más grande que jamás enfrentó, la tentación de apartarse de la voluntad de Dios. La oración no es solo pedir, sino también un momento de rendición, de alineamiento con la voluntad divina. Cuando oramos con un corazón sincero, estamos permitiendo que Dios nos transforme, que nos purifique y nos fortalezca para enfrentar las tentaciones del día a día. Es importante destacar que la tentación no siempre llega de manera obvia. No siempre viene en forma de grandes pecados, sino que muchas veces se presenta de manera sutil, disfrazada de deseos aparentemente buenos. La búsqueda de éxito, reconocimiento, poder o incluso el deseo de estar cómodos y evitar el sufrimiento pueden ser trampas que nos alejan de la verdadera paz. Las tentaciones pueden llegar en los momentos más inesperados, cuando menos lo esperamos, y es ahí donde debemos estar más alertas. Como el apóstol Pedro nos advierte en 1 Pedro 5, 8, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». El enemigo es astuto y sabe cómo apelar a nuestras debilidades. Pero no estamos sin recursos. La Biblia nos enseña que tenemos la armadura de Dios, que nos protege en nuestra lucha contra el mal, Efesios 6, 10-18. La oración es una de esas piezas de la armadura, pero no es la única. También tenemos la palabra de Dios, que es un arma afilada que penetra hasta lo más profundo del alma, Hebreos 4 y 12. Cuando enfrentamos la tentación, debemos recordar que no estamos luchando solos. Cristo ha vencido, y en Él también somos más que vencedores. La victoria no depende de nuestra propia fuerza, sino de la gracia de Dios que se manifiesta en nuestra debilidad. El arrepentimiento es otro componente clave en este proceso de liberación. No debemos ver el arrepentimiento como algo negativo o como una carga, sino como una puerta abierta hacia la restauración. El arrepentimiento no solo consiste en reconocer que hemos fallado, sino también en cambiar nuestra mentalidad y nuestras acciones. Es un acto de humildad, de reconocer que necesitamos la ayuda de Dios y que nuestra independencia de Él solo nos lleva al fracaso. El profeta Isaías nos recuerda que aun si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, Isaías 1 y 18.
Esta promesa de restauración nos invita a no temer el arrepentimiento, sino a verlo como una oportunidad para empezar de nuevo. Sin embargo, el arrepentimiento no es un acto aislado. Es un proceso continuo. No se trata de arrepentirnos una sola vez y pensar que todo está resuelto. Vivir en el Espíritu significa vivir una vida de constante rendición y purificación. Cada día es una nueva oportunidad para acercarnos más a Dios y alejarnos de las influencias que nos desvían. Cada elección que tomamos, por pequeña que sea, es un reflejo de nuestra relación con Dios. La verdadera lucha no está solo en evitar grandes pecados, sino en mantener nuestra vida en un estado constante de alineación con Dios. La paz que Dios nos ofrece es única y profunda. No es una paz superficial que depende de las circunstancias externas, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 7. Es una paz que solo puede provenir de vivir en comunión constante con Dios, permitiendo que Él transforme cada aspecto de nuestra vida. Cuando vivimos en esa paz, no solo evitamos el pecado, sino que estamos activamente construyendo una vida que refleja el carácter de Cristo. Dios nos ha llamado a vivir en libertad, no en esclavitud al pecado. Jesús vino a darnos vida, y esa vida es abundante. Juan 10:10. No tenemos que seguir viviendo bajo el dominio de las tentaciones, el miedo o la desesperación. En Cristo, tenemos la victoria asegurada. Él es el camino, la verdad y la vida, y a través de Él, encontramos la fuerza para resistir y vencer. Recuerda que esta lucha espiritual no es algo que podamos enfrentar por nuestra cuenta. Necesitamos la ayuda de Dios en todo momento. La oración, la meditación en su palabra, el arrepentimiento constante y la rendición diaria son las claves para mantenernos firmes en la fe. No importa cuán grande sea la batalla, recuerda siempre que en Cristo somos más que vencedores. Él ha vencido al mundo, y en Él encontramos la fuerza para vencer también. En conclusión, el llamado es claro: no vivamos como si la lucha espiritual fuera algo ocasional o solo relevante en los momentos de crisis. Debemos estar alertas, preparados y dispuestos a enfrentar la tentación con la fuerza que solo Dios puede darnos. Cada momento es una oportunidad para crecer, para acercarnos más a Dios, para ser transformados. Y aunque el camino pueda ser difícil, recordemos siempre que no estamos solos. Dios está con nosotros, y Él nos da todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa. No te rindas, no importa lo que enfrentes. La victoria está asegurada para aquellos que permanecen firmes en Cristo. Recuerda, en Él, todo es posible. En medio de nuestra vida diaria, es fácil caer en la trampa de pensar que el crecimiento espiritual ocurre de manera automática o que las victorias en la vida cristiana son alcanzadas simplemente por el deseo de ser mejores personas. Sin embargo, la verdad es que la vida en Cristo exige un esfuerzo constante y deliberado. No basta con esperar que las bendiciones lleguen sin más. Cada día es un desafío, una oportunidad de caminar en la fe con determinación y con el corazón dispuesto a recibir la gracia divina. El crecimiento espiritual requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, una constante dependencia de Dios. Es fundamental reconocer que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos. A menudo, en nuestra propia debilidad, descubrimos que es precisamente ahí donde Dios puede manifestar su poder. La Escritura nos dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Este es un principio clave en la vida cristiana. No somos llamados a vivir en nuestra propia fuerza, sino la fortaleza que solo el Espíritu Santo puede brindarnos. La tentación de querer hacerlo todo por nuestras propias fuerzas es grande, pero es solo cuando nos rendimos completamente a Dios que podemos ver su poder transformador actuando en nuestras vidas. La victoria espiritual no se alcanza de forma instantánea ni se logra sin sacrificio. A lo largo de la historia bíblica, hemos visto cómo aquellos que han sido llamados por Dios han enfrentado pruebas y desafíos que parecían insuperables. Sin embargo, todos ellos, sin excepción, han encontrado que, a través de la fe y la obediencia, Dios siempre les ha dado la victoria. El mismo Jesús, en su vida en la tierra, pasó por dolor, sufrimiento y tentación, pero fue fiel hasta la muerte, y en su sacrificio encontramos el ejemplo supremo de obediencia y fidelidad a Dios. Es a través de su sacrificio que podemos encontrar la fuerza para superar nuestras propias luchas espirituales. A menudo,
Cuando enfrentamos pruebas, nos cuesta ver más allá de la dificultad inmediata. Puede ser fácil pensar que Dios nos ha abandonado o que la batalla es demasiado grande para nosotros. Pero la verdad es que las pruebas no son señales de que hemos sido olvidados. Al contrario, son oportunidades de crecimiento y de profundización en nuestra fe. Como dijo Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2-3. A través de las dificultades, Dios nos moldea y nos prepara para algo mayor, para una mayor capacidad de glorificarlo en nuestras vidas. Además, debemos recordar que el proceso de transformación en Cristo es un viaje, no un destino. A medida que avanzamos en nuestra relación con Él, no se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir con un corazón que anhele hacer su voluntad en todo momento. La vida cristiana no se reduce a una lista de reglas, sino a una relación profunda con Dios, una relación que nos lleva a actuar conforme a su corazón. Esto significa que cada aspecto de nuestra vida, desde nuestras interacciones con los demás hasta nuestras decisiones más privadas, debe reflejar el amor y la justicia de Cristo. Este caminar constante hacia la santidad no es fácil, pero siempre es posible cuando nos mantenemos conectados con Cristo. Él es la vid, y nosotros somos los pámpanos. Como nos enseña en Juan 15, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, 5. Este es el recordatorio diario de que nuestra fuerza viene de estar unidos a Él, y cuando permanecemos en Él, somos capaces de producir el fruto espiritual que glorifica a Dios. Es importante también tener en cuenta que la vida cristiana no se vive en solitario. El cuerpo de Cristo, la Iglesia, es un lugar donde podemos encontrar apoyo, aliento y fuerza. A través de la comunión con otros creyentes, podemos compartir nuestras luchas, orar unos por otros y fortalecernos en nuestra fe. No estamos destinados a luchar solos. Dios nos ha dado la comunidad para que nos ayudemos mutuamente en el camino de la fe. Por eso, nunca debemos subestimar el poder de la Iglesia como una fuente de edificación y unidad. A lo largo de nuestra vida, podemos encontrarnos en diferentes estaciones. Puede haber momentos de gran victoria, donde sentimos que estamos caminando en la plenitud de la voluntad de Dios. Pero también puede haber momentos de duda, debilidad y confusión, en los que nos sentimos como si estuviéramos caminando en la oscuridad. Sin embargo, es en esos momentos de oscuridad donde la luz de Cristo brilla más intensamente. Si permitimos que su luz nos guíe, veremos que no estamos solos, y que Él está obrando en nuestras vidas incluso cuando no lo podemos ver claramente. Es aquí, en estos momentos de lucha y duda, cuando debemos recordarnos a nosotros mismos las promesas de Dios. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Deuteronomio 31, 6. Su fidelidad es inquebrantable. Aunque nuestras circunstancias puedan cambiar, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. En medio de la tormenta, podemos descansar en la certeza de que el Señor está con nosotros, sosteniéndonos con su mano poderosa. Finalmente, la invitación es a perseverar, a mantener la mirada fija en Cristo y a seguir adelante, sin importar los obstáculos que enfrentemos. La lucha espiritual no es fácil, pero la victoria está asegurada para aquellos que permanecen firmes en la fe. El apóstol Pablo nos anima diciendo: no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino un espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Romanos 8 y 15. Somos hijos e hijas de Dios, y por lo tanto, tenemos acceso a su poder, su sabiduría y su gracia para vivir victoriosos. El Señor está con nosotros, y nada podrá separarnos de su amor. En Él, siempre podemos encontrar esperanza y fortaleza. No importa cuán difícil sea el camino, no importa cuán intensas sean las luchas, en Cristo somos más que vencedores. Que nunca olvidemos que nuestra victoria no depende de nuestras propias fuerzas, sino de la obra redentora que Él ya ha realizado en la cruz. Y si hemos puesto nuestra fe en Él, podemos estar seguros de que la victoria final es nuestra. Al llegar al final de este recorrido espiritual, es esencial recordar que el verdadero triunfo no se encuentra en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de mantener la fe viva a pesar de ellas. La vida cristiana es un viaje que no siempre es sencillo, pero con cada paso que damos, nos acercamos más al propósito que Dios tiene para nuestras vidas.
Cuando nos enfrentamos a las pruebas, debemos recordar que no estamos solos. Jesús nunca nos dejó huérfanos, sino que nos dio el Espíritu Santo para que fuéramos guiados y fortalecidos en todo momento. Él está presente en cada uno de nuestros momentos más difíciles, y su amor es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. No importa cuán complejas sean las circunstancias, siempre podemos confiar en que, al final, todo obra para bien de aquellos que aman a Dios. Romanos 8:28. Las dificultades no son más que momentos transitorios que Dios utiliza para perfeccionarnos y prepararnos para un futuro lleno de bendiciones. Cada paso de fe nos acerca más a la obra maestra que Él está creando en nosotros. Entonces, ¿por qué detenerse ahora? ¿Por qué abandonar el camino en el que hemos sido llamados a andar? La victoria está más cerca de lo que creemos. Si en este momento estás enfrentando una lucha espiritual, un momento de duda o incertidumbre, quiero invitarte a no rendirte. La victoria no siempre se ve de inmediato, pero siempre llega. Dios es fiel, y Él no abandona a los que buscan su rostro con sinceridad. Sigue adelante, aunque no veas los resultados de inmediato. A veces, la mayor victoria en la vida cristiana es simplemente permanecer firmes cuando todo parece estar en contra. Y recuerda, todo lo que sembramos con fe, esperanza y obediencia, cosecharemos en su debido tiempo. La perseverancia en la fe es la clave. Como un corredor que no se detiene hasta cruzar la meta, así debemos ser nosotros, perseverantes y decididos, confiando en que al final del recorrido, la corona de la vida nos espera. El apóstol Pablo lo dejó claro cuando dijo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». 2 Timoteo 4:7. Cada lucha que enfrentamos es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y acercarnos más al corazón de Dios. Y al final de la carrera, no importa cuán difícil haya sido el camino, lo que importa es la victoria que se encuentra en Cristo. Este es el momento de decidir, de seguir adelante sin mirar atrás. Si has sentido que estás a punto de rendirte, recuerda que es en esos momentos donde más se necesita tu fe. No subestimes el poder de una decisión, de un paso hacia adelante, de un acto de obediencia. Porque cuando te mantienes firme, Dios te respalda con su poder, y lo que parecía imposible se convierte en algo alcanzable. Esa es la verdadera victoria. Si alguna vez has dudado del propósito que Dios tiene para ti, déjame asegurarte que Él tiene un plan perfecto para tu vida. No hay momento perdido en su presencia. Cada lucha, cada prueba, cada momento de incertidumbre, es parte de la obra maestra que Él está creando en ti. No te dejes engañar por lo que ves ahora, porque lo que está por venir es mucho mayor. Dios está trabajando en tu vida de formas que no siempre entendemos, pero que son para tu bien. Ten la certeza de que cada paso que tomas en fe te está acercando más a ese propósito divino. La victoria es un proceso que requiere paciencia y confianza en Dios. La semilla que hoy plantas, aunque pequeña, dará frutos en el tiempo perfecto de Dios. El principio que rige nuestro caminar con Él es que, aunque no siempre veamos los resultados inmediatos, podemos estar seguros de que no estamos caminando en vano. Al final, toda nuestra obediencia, toda nuestra fe, será recompensada. Es por eso que nunca debemos dudar de la fidelidad de Dios. Él ha prometido que estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. No importa lo que enfrentes hoy, lo que importa es lo que Dios tiene preparado para ti mañana. La victoria no solo se trata de lo que vemos aquí y ahora, sino de lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros para su gloria eterna.